Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. El privilegio que nos da de ser hijos tuyos, y sabemos que tú quieres cada día instruirnos, cada día tú quieres que verdaderamente entendamos los oráculos tuyos. Permite que en esta noche tu Santo Espíritu sea el Maestro, nuestro Consolador, sea el Maestro que pueda llevar la palabra a lo más profundo de nuestros corazones. Permite pues que a esta hora tu Santo Espíritu sea el que motive cada pensamiento, cada idea. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Entonces, hermanos, ahí en pantalla aparece, ¿verdad?, el nombre, como decíamos al comienzo, de la campaña, la eternidad del sábado. Un nombre que tiene mucho significado para nosotros, el nombre de esta campaña, porque el sábado tiene que ver con la eternidad. Y si el sábado tiene que ver con la eternidad, pues todo lo que hagamos ahora en pro de la observancia de este día va a ser allá en los cielos, ¿verdad? Va a ser premiado por nuestro Salvador. Así que en esta mañana, en esta noche, vamos a dedicarnos al primer tema de la campaña, como es el sábado y la creación. Es muy interesante nosotros partir de un versículo bíblico muy importante. Y este versículo tiene mucho significado para nosotros en este tiempo, lo tuvo para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, y está escrito en el libro de Oseas, en el capítulo 4 y en el verso 6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es muy interesante este versículo porque este versículo fue una profecía que anunciaba la destrucción, que anunciaba el cautiverio que iba a tener Israel. Las 10 tribus, las 10 tribus del norte iban a obtener el cautiverio asirio. Y Dios le reveló al profeta para que él pudiera instruir al pueblo, para que pudieran ellos enraizarse, ¿verdad?, en la verdad, y pudieran ellos buscar el conocimiento que le faltaba. Pero desgraciadamente esta profecía tuvo ese cumplimiento. El pueblo de Dios no buscó el conocimiento de ese tiempo. Y esto es para nosotros hoy, porque hoy, si no buscamos el conocimiento de Dios, nosotros también vamos a ser desechados por Dios y al final nosotros vamos a ser destruidos. El pueblo de Israel podría haber tenido el conocimiento si se hubiera esforzado, pero recordemos que los hombres son responsables no solo por lo que saben, sino también por lo que podrían haber aprendido si se hubieran esforzado por lograr el conocimiento esencial. Hay dos versículos relevantes ahí, como son en San Juan 15:22 y en Santiago 4:17. En San Juan 15:22, en el Nuevo Testamento, están estos dos libros, estas dos citas, y dice en San Juan 15:22, Jesús, fueron palabras de Jesús, y dice de que
Si yo no hubiera venido, dice el versículo, y no les hubieran hablado, no tendrían pecado. Palabras de Jesús. Pero como yo ya vine, dice Jesús, ahora no tienen disculpa por su pecado. Y Santiago 4:17 dice que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recordemos algo. La Biblia es clara cuando dice que todito vamos a comparecer ante el tribunal. Todo mundo va a comparecer ante el juicio, sea cristiano o no sea cristiano. Todos compareceremos ante el tribunal celestial. Y es por eso que Dios nos manda a que nosotros nuestra vida la pongamos en rectitud con Dios. Y busquemos ese conocimiento que tanto necesitamos para ser salvos. El conocimiento verdadero, ¿verdad?, que está basado en la obediencia de Dios. Ahí aparece el texto que les mencioné, en San Juan 15:22, de memoria. Y en Santiago 4:17 también, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que le es pecado. Entonces Cristo nos da una orden. Y dice Jesús que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tenemos la vida eterna. Porque dice que ellas son las que dan testimonio de Jesús. Quiere decir que ellas son las que hablan de Jesús. Y sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Así que para poder ser salvos, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Si no escudriñamos las Escrituras, nosotros no podemos ser salvos. Es muy interesante esto. En el Salmo 119, el versículo 130 dice que la exposición de tu palabra alumbra. Quiere decir que la santa palabra de Dios nos va a alumbrar en el camino que vayamos por esta oscuridad del mundo que hay, ¿verdad? Por esta oscuridad de violencia, por esta oscuridad de maleza, por esa oscuridad de perversidades que hay en el mundo. Pero dice algo más interesante. Dice que cuando recibimos esa palabra y alumbra esa palabra, dice que va a hacer entender a lo simple. O sea, nos va a dar un entendimiento y ese entendimiento es el conocimiento de la salvación. Bueno, vamos a entrar en detalle ahorita, ¿verdad?, a lo que es el tema en sí del sábado. Esa era, digamos, como una pequeña introducción previa al tema y vamos a ver algunas teorías, así rápidamente mencionarlas, acerca del origen del sábado. Existen muchas teorías, muchas, pero las más destacadas, las más renombradas, son estas tres que aparecen ahí en la pantalla. La primera es, muchos creen, y ahí donde está la inmensa mayoría, que el sábado viene desde el tiempo de Moisés. Quiere decir que el sábado nos está diciendo que fue proclamado por primera vez, según en esta teoría, en el Sinaí. Aproximadamente 1500 años antes que viniera Jesús, ¿verdad?, según esta teoría, fue proclamado el sábado. Hay otra teoría también en el mundo religioso que dicen que el sábado fue cuando ya Israel se estableció en Canaán, o sea, en Palestina, más o menos unos 1450 años. Y la tercera teoría acerca, ¿verdad?, del origen del sábado, dice que tiene que ver con el exilio babilónico. Y el exilio babilónico data del año 605 hasta el año 536, los 70 años que tuvieron los cautivos en Babilonia. Entonces hay muchas teorías, dice, hay muchas afirmaciones de parte de la gran mayoría de cristianos que dicen que el sábado fue dado al pueblo judío. Esa es la que prevalece más. Y que cuando vino Jesús, el sábado, este mandato dice que fue clavado en la cruz. Y ellos aducen, ¿verdad?, que el domingo ahora fue el que reemplazó al sábado, el que sustituyó al sábado, ¿verdad? Eso es lo que se escucha en el mundo religioso. Eso es lo que se escucha en las distintas religiones. Eso es lo que predican las distintas organizaciones religiosas y las distintas iglesias, ¿verdad? De que el sábado tuvo su origen
en el pueblo judío allá unos 1500 años antes que viniera Jesús, allá en el Sinaí. Esa es pudiéramos decir, la teoría más relevante, la teoría más destacada en cuanto a la observancia de ellos, a la observancia del sábado, y como ellos aducen que el domingo fue dado, ¿verdad?, como reemplazo del sábado, entonces muchos creen eso, es la inmensa mayoría. Vamos a irnos al Sinaí, allá al tiempo de Moisés. Y vamos a arrancar ahí porque es muy interesante, no porque el sábado tuviera su origen ahí, primeramente, sino porque vamos a tocar ese punto de partida para que nosotros nos dirijamos hacia dónde está el origen del verdadero sábado. En Éxodo, ahí aparece dos versículos muy destacados, dos versículos que tienen un rico lenguaje, ¿verdad? Y ahí esos dos versículos que aparecen en la pantalla, el 5 y el 6 de Éxodo, destacan el pacto que Dios hizo con la nación de Israel, allá en el Sinaí. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dijo que vosotros seréis mi tesoro especial. Le está diciendo Dios a Israel: bueno, si ustedes me obedecen, ¿verdad?, al guardar el pacto, van a obedecer mis mandatos, pues ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser especiales para mí, ustedes van a ser un tesoro, una joya para mí, algo de mucha importancia para mí, sobre todos los pueblos. Pero el versículo 6 dice algo también muy destacado: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy importante. Ese pacto se estableció en Israel con la nación judía, pero ese pacto tuvo una base, un fundamento. Y esa base, ese fundamento, se encuentra registrada en la Escritura en Deuteronomio 4:13. Y ahí nos dice cuál fue la base del pacto, cuál fue el centro del pacto, cuál fue el corazón del pacto. Y lo dice de que fueron los 10 mandamientos. Y Él los anunció su pacto, dice, el cual los mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió, dice, en tabla de piedra, ¿verdad?, con sus propios dedos. Pero de esos 10 mandamientos, de esa ley que Dios escribe con sus propios dedos, en el corazón de esa ley existe un mandato muy especial. Todos los mandamientos son muy especiales, todos los mandamientos son muy importantes porque es la ley de Dios, pero en el corazón de la ley existe el cuarto mandamiento, que tiene una trascendencia muy significativa y muy especial para todas las edades, desde que fue proclamado por primera vez hasta la eternidad. Y dice la Biblia, ¿verdad? En la versión dice Reina Valera 60, que es la más usual, ¿verdad? Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Del día de reposo para santificarlo, dice, acuérdate del día de reposo. Alguien pudiera decir, sí, ahí dice día de reposo, no dice sábado. ¿Por qué dice usted que es sábado? Bueno, a lo largo del estudio nos vamos a dar cuenta por qué el sábado es el día de reposo. Dice: 6 días trabajarás, es el mandamiento, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y el mandato dice: no haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y viene algo que está subrayado de mucha importancia para el tema de hoy. Porque en 6 días, o sea, dice que hay que santificar el día de reposo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. Es decir, en 6 días hizo Dios la creación. ¿Y qué más dice? Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo
santificó. Hay algo muy importante aquí. Este verso 11 me dirige, nos señala el origen del sábado. ¿De dónde viene el sábado? El verso 11 nos está diciendo de que el sábado no fue promulgado por primera vez en el Sinaí en tiempo de Moisés. Además de las palabras arriba, acuérdate, que eso lo vamos a estudiar en el transcurso de la campaña. Pero me centro en el verso 11, porque el verso 11 me lleva o nos lleva de la mano al lugar, nos señala al lugar donde está el origen del sábado. Y dice aquí, en este verso 11 de Éxodo 20, que el sábado encuentra su origen, o el día de reposo, pues, en la creación. Encuentra su origen en la creación. Y ahí está explicado. Ahí en el relato está explicado, que acabamos de leer, y en el relato de la creación, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, ahí en el Génesis 1, en todo el capítulo habla de la creación, hasta el Génesis 2, del 1 al 3. Y ahí dice de que el séptimo día representa la majestuosa culminación de la creación. Por tanto, dice, para determinar el origen del sábado, y viene de la creación, hay que estudiar lo que ocurrió durante esa semana de la creación. O sea, si el sábado tiene su origen en la creación, el séptimo día, ¿verdad? Cuando hablo del séptimo día, hablo de sábado, lo vamos a demostrar bíblicamente. Se va a demostrar que el sábado no tuvo su origen en el Sinaí, sino en la creación, allá en el principio. Y para ello hay que ir a estudiar, conocer la obra creadora que Dios hizo en 6 días. Hay que estudiar un poquito para poder entender que el sábado pertenece o enlaza a esa creación de 6 días y es el séptimo día que es la culminación de la obra creadora. En la actualidad, para estudiar la creación de la tierra, existen 3 teorías en la actualidad acerca del origen de la creación, acerca del origen de la vida, acerca del origen de este mundo. Hay 3 teorías. Y una de ellas se llama la teoría de la evolución, que está basada en la ciencia. La otra se llama la teoría de la evolución teísta, que une la ciencia y la Biblia. Y la otra se llama teoría creacionista, que solamente toma en cuenta el relato bíblico. Vamos a mencionarla rapidita para avanzar. Y en la primera, la teoría de la evolución, esta teoría dice que la Tierra no tiene 6.000 años, que la Tierra tiene miles de millones de años. Y que esta vida que existen aquí, dice, fueron desarrolladas a través de un proceso evolutivo. Y dice que esa evolución comenzó primeramente de seres inferiores hasta llegar al ser superior, que es el hombre. Comenzó, dice, con las células, comenzó con bacterias, comenzó con moluscos, hasta llegar a los cuadrúpedos y finalmente el hombre. Y de ahí viene la teoría, mucho que hemos oído, hemos estudiado cuando estudiamos en los colegios y en las universidades, de que venimos del mono. Esa teoría existe. Esa teoría es la teoría de la evolución. Pero viene la otra teoría. El diablo es astuto. Dice el diablo, bueno, a muchos no voy a engañar con esta teoría de la evolución que vienen del mono o viene de un animalito inferior, ¿verdad? Entonces vamos a unir las dos cosas, un poquito de la ciencia y un poquito de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que dice esta evolución teísta? Dice que Dios
creó el universo también, dicen ellos, creó el universo, pero no de una manera instantánea como lo revela la última que vamos a ver, sino que la creación del universo, la creación de la tierra duró años, miles de años. Pero sí dicen ellos, esta teoría dice que Dios es el creador, pero a través de un proceso. Miles de años utilizó Dios para crear este mundo. Eso dice la teoría. Y dice que la tierra tiene miles de millones de años. Y dice que este periodo de la creación no son periodos de 24 horas. Por eso hay doctrina, hay iglesias que dicen que la obra de creación dilató 6.000 años. Hay otras iglesias que dicen que la obra de creación dilató 42.000 años. Iglesias protestantes, iglesias evangélicas. Pero ¿cuál de las tres es la más veraz? Es la verdadera, la teoría creacionista que se basa tiene su fundamento en la Biblia. Y esta teoría toma en cuenta el relato bíblico literalmente. Y dice esta teoría de que Dios hizo, ¿verdad?, esta creación, ¿verdad?, en un tiempo establecido en días literales. Y el texto del Salmo 33:9 dice, porque Él dijo, Dios dijo, la palabra, ¿verdad? Cuando Él dijo la palabra, hágase, más adelante vamos a estudiar cada detalle, hágase, fue hecho. Cuando Él dijo, hágase la luz, fue hecha la luz, de inmediato, de una manera instantánea. No, como dicen las otras teorías, que tuvieron miles de millones de años, negando, digamos, el poder de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es clara cuando dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra, dijo, hágase y se hizo. Y todo el ejército de ella. Y Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que por la palabra de Dios fue constituido el universo. O sea, por la palabra. Dios dijo, hágase y se hizo. Fue de una manera instantánea. El relato bíblico de la creación, en los relatos bíblicos de la creación vamos a encontrar varios detalles muy significativos. Y Moisés inicia, porque Moisés escribió el libro de Génesis, inicia su narración con una contundente declaración. En Génesis 1:1 a la Biblia. Dice Génesis 1:1 que en el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Oiga bien lo que dice la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea que hay un creador. Y ese creador es Dios, dice la palabra de Dios. No es a través de un proceso evolutivo, ¿verdad? No es basado en teoría humana, sino la base bíblica. ¿Qué quiso decir Moisés cuando Dios le reveló en el principio? Cuando dice que en el principio creó Dios, Dios no trata de demostrar, dice, así como para una demostración que Él es el creador, sencillamente lo da por hecho. En el principio, dice, Dios creó las cosas. Dios es antes de todo lo que existe. Al formar el mundo, Dios no se valió de una materia preexistente, el mundo material, como quien dice que la materia no tiene principio ni fin, dicen las teorías modernas, porque dice que la materia solamente se transforma, no se crea, dice, ¿verdad? Y ahí habla del cielo, dice que Dios creó el cielo. La Biblia habla de 3 cielos. ¿Saben ustedes eso, que la Biblia habla de 3 cielos? Está el primer cielo, que es el cielo, que es la parte que envuelve a la tierra, que es la llamada atmósfera, ¿verdad? Esa capa gaseosa que envuelve a la tierra, ese es el primer cielo, ¿verdad? El segundo cielo ya está más allá, distante. Ese ya trasciende, ¿verdad?, la atmósfera, y ese segundo cielo lo constituye el universo, lo que es el cielo astral, donde están los astros, donde hay estrellas, donde están las constelaciones, donde están las vías lácteas, etcétera, ¿verdad? Y el tercer cielo, que es el final, que es donde Dios mora. Es impenetrable eso, no puede llegar el hombre hasta allá. Es donde Dios mora, ¿verdad? Y ahí tenemos un escrito, ¿verdad?, de algunos textos que no los voy a poder leer por el tiempo.
Ahí habla en Génesis 1:20, ¿verdad? Habla del cielo, habla Génesis del cielo, primer cielo, Génesis 7:11, en Deuteronomio 11:11 y en Daniel 8:8, cuando hace mención esos versículos de del cielo, la palabra cielo se refiere al primero, al que está encima de la tierra, al que envuelve a la tierra, es decir, a la capa gaseosa que se llama atmósfera. Vamos al segundo cielo. Ahí hay un texto, hay muchos textos, pero por ejemplo este texto de Salmo es relevante. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna, dice. ¿A qué cielo se menciona? El segundo cielo, la luna, las estrellas que tú has formado. Y vamos al tercer cielo. ¿Qué dice del tercer cielo? El apóstol Pablo habla de eso. Dice Pablo en 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese hombre era él, ¿verdad? Hasta el tercer cielo en visión. ¿Ve? Ese cielo es el lugar de la morada eterna de Dios, el lugar de la ciudad, ¿verdad? Que va a esperar, que nos va a esperar a los redimidos, la ciudad celestial de Apocalipsis 22, el lugar donde está el santuario celestial, el lugar donde Cristo hoy está haciendo expiación por nuestros pecados, allá en el lugar santísimo. Todo eso queda en el tercer cielo. Y ahí aparecemos una lámina de los tres cielos. Ahí están, ¿verdad? Haciendo, digamos, un repaso. Primer cielo, la atmósfera. Segundo cielo, el espacio exterior, que es la parte astral, donde están los astros. Y el tercer cielo es el hogar de Dios. Vamos con Génesis 1:2. Siempre estamos en el primer día. Y la tierra estaba desordenada, dice al principio, cuando Dios creó, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Dice que la tierra, dice, en el principio estaba desordenada, vacía, un estado caótico. Y dice que en ese estado la tierra no podía ser habitada. Entonces Dios tuvo que hacer transformaciones, ¿verdad? En Génesis 1:3 al 5 sigue con el relato del primer día. Y el primer día dice que Dios hizo la luz, porque la tierra estaba desordenada, vacía, oscura. Entonces tuvo que hacer la luz Dios, ¿verdad? Y Dios miró que la luz era buena. Y separó en ese momento que la tierra estaba oscura, la luz de las tinieblas. ¿Y a qué le llamó? De ahí viene lo que es día y noche. ¿A qué le llamó luz? Al día. ¿Y a qué le llamó noche? A la parte nocturna, a las tinieblas. Y dice que fue la tarde y la mañana un día, el primer día que Dios creó, ¿verdad? Fue el día que creó la luz. Después vamos al segundo día, ahí está el texto. Dijo Dios, hágase la expansión en medio de las aguas y separe la agua de la agua. Entonces en el segundo día, ¿qué hizo Dios? Separó las aguas. ¿Y cuáles eran esas aguas que Dios separó? El agua por arriba del cielo y el agua que estaba abajo, ¿verdad? Había una mezcla, había algo caótico, había un estado de fluidez, fluido, líquido. Entonces Dios dice, vamos a separarlo, ¿verdad? Para ir creando un ambiente para que alguien lo habitara, para que seres vivientes lo habitaran. Es decir, que Dios iba creando el ambiente para que alguien, ¿verdad? Sus criaturas lo habitaran. En Génesis 1:9, vamos al tercer día, un poquito rápido, ¿verdad? Ahí dijo que en el tercer día dijo Dios que se juntaran las aguas que están debajo del cielo, y ahí viene ya a dividir la parte seca y la parte de agua. Y dice que ahí también ese día, en el versículo 11, dijo Dios que se produjera la hierba del campo, los árboles que dan fruto, las semillas que están sobre la tierra, y fue así. Y dice la palabra de Dios en el verso 12 que produjo pues la tierra hierba verde, ¿verdad? Produjo el árbol fruto, ¿verdad? Según su género, y miró Dios que todo era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día ¿cuál? Tercero. ¿Qué es importante en este tercer día? Juntó la agua. Estableció lo que es la tierra seca, porque estaba desordenado, y lo que es el mar, separó Dios, ¿verdad? Luego, pues, lo que hizo Dios fue que vestir, digamos, de verdor
las colinas, los valles, y ahí fue cuando se produjo la hierba. En el cuarto día de la creación dice que Dios hizo las lumbreras para que alumbrara una de noche y una de día, ¿verdad? Ahí lo dice el versículo. A la lumbrera de día, para alumbrar de día, le llamó sol, y a la lumbrera que alumbrara de noche le llamó luna. Dice que también habla ahí de las estrellas que hizo, y dice que ese fue el día cuarto. O sea que en el cuarto día Dios crea las estrellas como señales para distinguir los días y años. Ese mismo día también, ¿verdad? Dios crea, dijimos anteriormente, la luna y el sol, ¿verdad? En Génesis 1:20 al 22, ahora viene Dios, miren cómo Dios viene formando el hábitat para crear a alguien especial o a alguien especial para que ese hábitat fuera muy acondicionado y pudieran vivir ahí, ¿verdad? Sus criaturas. En el quinto día, Dios hizo los animales, pero ¿cuáles animales? Los seres vivientes, dice, y los animales, las aves de los cielos y los animales marinos. O sea, los animales marinos y lo que son las aves de los cielos, Dios los hizo en ese día y dijo que se fructificaran y multiplicaran. Pero vamos al sexto día. En el sexto día Dios ya hace las bestias de la terrestre, los animales de la tierra. Mire cómo el orden que lleva Dios. Miremos el orden que lleva Dios. Animales de la tierra aparecen en el sexto día, pero sí aparece alguien muy especial en el sexto día y lo vemos en el versículo 26. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, en varón y hembra los creó. Entonces, ahí prácticamente es la coronación de la creación. Mire cómo llevamos la secuencia hasta llegar a la creación del hombre. O sea, Dios le hizo primero al hombre un medio, una forma de hábitat para que él pudiera vivir. Dios no podía haber hecho primero al hombre porque ¿a dónde iba a vivir? ¿Cómo iba a vivir el hombre? Sin planta, sin alimento, sin agua, sin luz, no podía vivir. Entonces Dios le creó el estado, ¿verdad? Del hábitat que le llaman, el hábitat de él, le acondicionó el lugar donde iba a vivir. Es muy interesante eso porque también el Génesis relata que Dios también ahí le dio la dieta, lo que iba a comer. Y esto es muy relevante, pues este no es el estudio, pues, de la dieta. Pero así Dios le dijo al hombre qué iba a comer. No le dijo que iba a comer animales. Ahí Dios le dijo que va a comer, dice, de todo árbol. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. ¿Qué es lo que iba a comer el hombre? Frutos, semillas. Esa era la alimentación del hombre. Pero también a los animales, Dios le da también su alimento. Los animales al principio no eran carnívoros. Eso fue después del pecado. Dice que toda bestia y toda ave del cielo y todo lo que se arrastra en la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. O sea que los animales, el león no comía al principio carne, matar un animal y comerlo. Eso fue después del pecado, por la maldición, ¿verdad? Pero dice que le dio para que comieran hierba. Animales eran herbívoros. Pero Génesis 31 culmina esta parte donde dice que todo lo que había hecho Dios hasta el hombre era bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir bueno en gran manera? Que estaba en un estado perfecto. Un estado perfecto, ¿verdad? Un estado completo, que no hacía falta nada. Y ahora vamos a ver el elemento de tiempo para los días de la creación, porque como hay teorías que dicen que fueron miles de millones de años, hay otra teoría que dice que fueron miles de años, 6.000 años, hay otros que dicen que fueron 7.000 años, hay otros que dicen que fueron 42.000 años, hay distintas teorías,
vamos a ver lo que la Biblia dice, si en realidad ya hemos venido diciendo de que en 6 días Dios hizo la creación, ¿verdad? Hasta ahorita es donde vamos, pero vamos a ver si esos días son días literales, días de 24 horas, eso es lo que hay que tratar de demostrar, ¿verdad? Para contrarrestar todas esas teorías falsas que dice que fueron cada día miles de años. Un día es contado como miles de años. Entonces miremos, los días de la creación son literales de 24 horas o son periodos de tiempo. Vamos a tocar una frase importante que cada día que estudiamos esta frase lo acompañaba. Y cada día que Dios hacía algo, al final, ¿qué es lo que decía? Y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, y fue la tarde y la mañana el cuarto día, hasta llegar al último día. ¿Qué significa eso de la tarde y la mañana? Aquí hay que ver algo muy importante, hermano. Recordemos que la Biblia fue escrita principalmente en 2 lenguas, es en 3 lenguas, ¿verdad? Pero principalmente la mayor cantidad fue escrita en hebreo y griego, aunque una parte fue en arameo. El Antiguo Testamento está escrito principalmente en hebreo, una pequeña parte en arameo, y el Nuevo Testamento es en griego. Entonces, la palabra hebrea que se traduce como día en Génesis viene de una palabra que se escribe yom. Y yom, ¿qué significa? Yom significa día, quiere decir día. Pero cuando esta palabra yom o día, ya en español, va acompañada de un número definido de orden. ¿Qué significa un número definido de orden? No es un número cardinal como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número que ocupamos para contar no es un número de orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, un ordinal, quinto, sexto, séptimo. Entonces, dice, ¿verdad? De que cuando la palabra es día o yom, va acompañado de ese número de orden que expresa orden, dice que siempre, una regla general en hebreo, que siempre va a significar un día literal de 24 horas. Ese es un principio que debemos de manejarlo y saberlo. Por ejemplo, en el Génesis 7:11, no lo escribí, y en 16:1, ahí se aplica, ¿verdad? Un día de 24 horas, ustedes lo buscan en su casa, los que están anotando, y miran pues cómo se aplica esta palabra para días literales. Pero hay algo importante para descubrir, ¿verdad? Ya tenemos, digamos, por así decirlo, una señal. Vamos a buscar la otra señal. Los días están marcados por la frase y fue la tarde y la mañana. A ver, la tarde y la mañana forman un día, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando esta frase tarde y mañana va precedida de un día particular de la creación, esta expresión delimita un tiempo, y ese tiempo que delimita es de 24 horas. Pero hay algo más relevante todavía, hermano, que en el hebreo la palabra tarde no es como el significado en español hoy. Nosotros entendemos la palabra tarde en español, dice uno, de pasado meridiano, ¿no? Después de mediodía. Las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4, en lenguaje bíblico no es así. Por eso es que hay mucho problema con esto del sábado, con esto de la ley, por cuanto no se estudia en su lengua original, porque la Biblia no fue escrita en español originalmente ni en inglés. Entonces no voy a ir a buscar su significado a un diccionario español, sino a un diccionario bíblico que ya está traducido, donde la palabra tarde en hebreo aparece una palabra 6151 de una concordancia Strong, y dice ahí que la palabra tarde es anochecer. Mire qué relevante este dato. Caer la tarde, nocturno. Cuando Dios dijo en los 6 días de la creación, y fue la tarde y la mañana un día, quiere decir que Dios estaba diciendo que primeramente la parte de la tarde era la noche, y la parte
perdón, la parte tarde era la noche. Y fue la tarde, quiere decir que el día comienza con la tarde, según el registro bíblico, es decir, con la noche. Es decir, el día inicia en la noche y no inicia en la mañana, según la Biblia. Ya lo vamos a dar más detalle. Dice que significa, viene una raíz que significa oscurecer a la puesta del sol. Quiere decir que el día se comienza a contar, según la Biblia, de la puesta del sol a la puesta del sol del otro día. Y la puesta del sol es cuando ya el sol se va ocultando, algo así como por las 6 de la tarde aproximadamente, por ahí, ¿verdad? Que ya va ocultándose. Entonces ahí termina un día. Viene el siguiente día e inicia, es decir, ahorita según el calendario de Dios, no el de los hombres, que este calendario fue hecho por el Papa Gregorio, católico. Según el calendario de Dios, hoy ya no estamos en día domingo, primer día, ¿verdad? ¿Qué día estamos hoy ya? Según el calendario de Dios. Mire qué interesante esto. ¿Verdad que es interesante? Y dice que los hebreos, ¿quiénes eran los hebreos? Los israelitas, comenzaban el día a la puesta del sol. Ahí tenemos un versículo en la Biblia. Ahí aparece en Levítico 23:32, dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestra alma comenzando a los 9 días del mes de la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro día de reposo. De noche, de puesta del sol a puesta del sol, se van a contar los días. No es que el día comienza a las 12 de la noche. Eso lo inventaron en el año 1582, dice la historia, por el Papa Gregorio. El cambio de calendario gregoriano, antes se llamaba el calendario juliano, ¿verdad? Que existió todavía en los días de Jesús, ese calendario. ¿Ves? Entonces viene de Roma, eso viene de Roma, hermano. O sea que esto de que los días comienzan a las 12 de la noche no es divino, es impuesto por el hombre. Pero vamos a dar más demostraciones bíblicas. En el Nuevo Testamento, en San Lucas 23, del 44 al 46, habla de la muerte de Jesús. Cuando Jesús fue clavado en la cruz y estuvo en sus últimas horas. Vamos a leerlo rápidamente. Cuando era como la hora sexta eran las 12 del mediodía, ¿verdad? Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Quiere decir, cuando muere Jesús, 3 horas hubieron de tiniebla. De las 12 del mediodía, Jesús muere a las 3 de la tarde, dice la Biblia. Entonces el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y ahí Jesús murió, expiró, dice. Pero viene algo interesante. Cuando Jesús muere, que eso eran las 3 de la tarde, dice que había ahí un varón que se llamaba José, que era de esa ciudad Arimatea. Y como Jesús no tenía lugar donde lo enterraran, entonces él era un hombre rico y era seguidor de las enseñanzas de Jesús, aunque era miembro del Sanedrín. Entonces fue donde Pilato, dice el relato bíblico, y le fue a pedir el cuerpo de Jesús, hizo los preparativos para llevarlo al sepulcro. ¿Se imaginan ustedes que en la ida y venida de ir a pedir el permiso a Pilato para que le entregaran el cuerpo, después ir a llevar unas sábanas para envolverlo, después llevarlo al sepulcro? ¿Qué pasa con el tiempo? Ya la tarde, ¿verdad? Ya iba oscureciendo. Y ahí cuando dice el relato bíblico, en el verso 52, era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. ¿Qué es el sábado? Pero lo vamos a demostrar. El sábado es el día de reposo. Vamos a demostrarlo en el transcurso del estudio. Es decir, el versículo tiene que decir, era el día de preparación y estaba por comenzar el sábado. Y después habla que cuando las mujeres llegaron, dice, descansaron ese sábado, ese día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué es lo que queremos ver aquí en este versículo, en el versículo 54?
Cuando habla del día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, quiere decir que si Jesús murió a las 3 de la tarde y se hizo todas esas gestiones, ya estaba oscureciendo, dice. Miren bien, estaba oscureciendo cuando iba a iniciar el día de reposo. Esto lo miramos ahora ridículo, conforme al calendario nuevo, pero como cuando oscurece el día en la tarde, cuando se pone el sol, ahí el día todavía sigue, porque el día cambia hasta las 12 de la noche. Entonces se miraría algo como ridículo este conocimiento que estamos aprendiendo hoy si lo aplicamos a nuestros días. Pero esto es bíblico. Recordemos que la palabra de Dios tiene que prevalecer por encima de la palabra del hombre. Entonces, quiere decir que los días de la creación comenzaban en la parte nocturna y terminaban en la parte diurna. La mañana significa la parte clara del día, el día diurno. Y la noche, la parte nocturna, es el día oscuro, es decir, la parte de la noche. Entonces es importante que dominemos eso. En primera de Pedro 3:8, dice el apóstol Pedro, y esto lo utilizan muchos eruditos de otras iglesias, el apóstol Pedro dice que 1000 años son para el Señor como un día. Entonces la gente de otras iglesias agarran este versículo y dicen, y este versículo es traído del Salmo 90, del 2 al 4. Pedro lo toma del Antiguo Testamento. Y dicen ahora las personas, ve, para Dios 1000 años como un día. Entonces vienen los hermanos de otras iglesias, como los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen de que el sábado son 1000 años, el reposo es un milenio, y que cada día de la creación, milenio. Porque toman este versículo. Pero si nosotros hacemos un estudio muy profundo del Salmo 90, el origen, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que ahí no pueden aplicar ese principio de interpretación porque violan las reglas bíblicas. Porque aquí en el verso 4 está tratando, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Si nosotros vemos los versos anteriores con respecto al versículo 4, ahí lo que está tratando de ver el salmista, tratando de presentar o expresar es la eternidad de Dios. Nada tiene que ver la eternidad de Dios, que para Dios el tiempo, dice, no existe. Eso quiere decir, ese es un ejemplo que puso. No vamos a tomar este versículo para formar una doctrina. Y vamos ahora a lo último de la obra de creación. Vamos al séptimo día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ya lo vimos, ¿verdad? Fueron acabados el cielo y la tierra, ya lo vimos en 6 días, terminó con el hombre, fue la corona de la creación. Pero aquí viene algo muy importante, dice que acabó, ¿en qué día terminó la creación Dios? En el séptimo. Pero ese día dice que Él reposó, ese día también dice lo bendijo, y ese día también lo santificó, el séptimo día, que es sábado, pero lo vamos a demostrar. El séptimo día es sábado, lo vamos a demostrar en la Biblia, hermano. Volvemos a Lucas 23, pero ahora vamos a ir del versículo 52 al 56, siempre en el contexto de la muerte de Jesús. Dice que José de Arimatea, volviendo a hacer recuento de esos versículos, esos pasajes, fue a Pilato, pidió el cuerpo, ya lo leímos. El verso 54 dijo que era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Muy importante esa parte. Quiere decir que aquí el verso 54 me enlaza 2 días. Uno que se llama día de la preparación y el otro que se llama día de reposo. Ahí en el verso 54 hay un enlace de 2 días, menciona 2 días. Y lleva un orden secuencial o cronológico. Hay una cronología ahí que lleva. Y dice el verso 56 que las mujeres descansaron el día del reposo conforme al mandamiento, que es sábado, que lo estamos tratando de demostrar. Pero en el capítulo 24, en el verso 1, dice algo muy importante. Continuando el relato del 23:56 al 24:1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado
y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya había resucitado. ¿Qué día resucitó Jesús entonces? Y ahora todo el mundo entiende, la inmensa mayoría de los cristianos, entendemos que Jesús resucitó el domingo. La inmensa mayoría de las religiones, con excepción algunas iglesias que creen que Jesús resucitó miércoles, otras que resucitó jueves y otras viernes, pero la inmensa mayoría es domingo. Entonces, si Jesús resucita el domingo, retrocedámonos, y va en orden, porque habla de día de la preparación, habla de día de reposo, y habla de primer día de la semana. Me enlaza 3 días, día de la preparación, día de reposo y primer día de la semana. 3 días enlazados en orden cronológica. Si el primer día es el domingo, ¿cuál será el séptimo día? Un día antes del domingo. Según la Biblia. ¿Cuál creen ustedes? El sábado. El séptimo día es. Y ese séptimo día es sábado. ¿Y cuál sería el día de la preparación entonces? El sexto día, que era el viernes. Se preparaban para guardar el mandamiento del sábado. Lo podemos ver, ¿verdad? También hay otro versículo que ayuda, pues si queremos más. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Recordemos que en ese tiempo en el calendario juliano no se contaban los días, en el calendario, ¿verdad? El calendario de Dios, no se contaban los días con nombres paganos, como hoy. Los días que tenemos nosotros no son nombres bíblicos, son nombres paganos, astrológicos, ¿verdad? Entonces, esos días la Biblia los registra como el primero. En la creación miramos como el segundo, como el tercero, como el cuarto, como el quinto, como el sexto y culmina con el séptimo. La semana tiene 7 días. Ahí no dice ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Eso fue inventado por el hombre después. Pero a la Biblia no le puso nombre a los días. Solo el único que tiene nombre es el día sábado, porque sábado significa reposo. Y ahí lo tenemos en pantalla. Entonces el viernes se le llama el sexto día, día de la preparación. Al séptimo día se le llama sábado, día de reposo, y al primer día de la semana se llama domingo, que es el día de la resurrección. Volvamos a los versículos que presenta el Génesis con el contexto del día de reposo. Ya supimos, ya investigamos a lo largo de las Escrituras que el séptimo día es el día de reposo, es el sábado. Pero vamos a ver qué significa ese día, qué significa reposo. Vamos a regresarme un poquito. Dice que, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día. ¿Qué día reposó Dios? El séptimo. ¿Y de dónde viene la palabra reposo? En el hebreo dice es Shabbat. Significa cesación, cesar de una actividad, y en griego es sabatón en el Nuevo Testamento, y esa palabra significa sábado. Entonces la palabra reposo en la Biblia significa sábado. Si dice el séptimo día de reposo para Jehová, está diciendo que el sábado es el reposo de Dios y el reposo para nosotros, ¿verdad? Que Dios estableció para nosotros. Ahora vamos a plantear, ahora que ya descubrimos que el sábado es el séptimo día, el sábado es el día de Dios, que Dios estableció desde el principio para nosotros. Y ahora tenemos que plantearnos o ver que tenemos que dar razones de por qué nosotros adoramos a Dios en sábado. ¿Por qué no en domingo? ¿Por qué venimos a la iglesia en sábado? ¿Por qué nos congregamos en sábado? Porque la Biblia lo dice, no lo dicen los hombres. En el Génesis acaba de decirlo y lo vamos a seguir viendo con más detalle. ¿Y cuáles son las razones de por qué nosotros debemos guardar ese sábado que Dios hizo en la creación? Al final de la obra creadora, cuando coronó esa obra de creación. Bueno, hay 3 aspectos importantes. ¿Por qué guardar el sábado?
porque Jehová, Dios, reposó ese séptimo día. Dios guardó ese séptimo día. Dios lo observó ese séptimo día. Dice el Génesis 2:2. Pero hay otra razón, porque lo bendijo. Quiere decir que Dios bendijo el séptimo día. No dice ahí que Dios bendijo el primero, que Dios bendijo el segundo día, ni dice en los días que estudiamos la creación, no dice que bendijo el tercer día, no dice que bendijo el primer día de la semana, que es domingo, no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice en ninguna parte que Dios bendijo el domingo. No hay un registro bíblico. Dice que Dios bendijo el sábado, el séptimo día. Pero dice además que lo santificó. ¿Y qué significa todo lo que acabamos de decir? Bueno, en primer lugar, ¿cómo fue el reposo de Dios? Eso es lo que queremos ver. Pero alguien puede decir, Dios no necesita reposo. Y es cierto, la Biblia lo dice. Ahí lo vemos en Isaías. Isaías dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, dice. Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿por qué dice que Dios reposó? Si Dios no se cansa ni se fatiga. Pero la palabra reposo, recuerden, me voy a retroceder un poquito, reposo significa cesar una actividad, cesar de una actividad. Quiere decir, hermano, que cuando dice que Dios reposó es porque dejó de hacer algo que estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios según el estudio que hemos tenido ahora, en 6 días? La creación. Entonces Dios dice, bueno, termino la obra creadora con el hombre, pero hay algo muy especial que falta. Falta el reposo mío que voy a enseñarle al hombre para que él tome el ejemplo y repose en este día. Entonces Dios deja de hacer lo que estaba haciendo y entra en el reposo junto con la criatura que fue Adán en el primer día. Pero vamos a ver, ¿qué significa eso? Eso significa, dice que Dios no descansó porque lo necesitara, por lo tanto el reposo de Dios no fue el resultado ni de agotamiento ni de fatiga, sino el cesar de una ocupación anterior. Bueno, el reposo de Dios no fue porque Él estuviera cansado, es más, ni Adán. Adán fue hecho el 6º día y Adán no estaba cansado para reposar, pero ¿por qué dice que Dios reposó y enseñó a Adán a reposar? El reposo que Dios quería con el hombre, en primera instancia, es el reposo espiritual. Y el reposo espiritual es la comunión que Dios quería tener con Adán. Es la intimidad que Dios quería tener con el hombre. Es el compañerismo que Dios quería tener con el hombre. Dejar un día para tener un compañerismo esas 24 horas plenas. Pero alguien dirá, pues quiere decir que solo el sábado voy a estar en comunión con Dios. Todos los días, pero el sábado es el día especial que las 24 horas tienen que ser para Dios, dice la Biblia. 24 horas. Los días de la semana podemos adorar a Dios, ir a la iglesia, pero hay que ir a trabajar, porque mañana vamos a ver que el mandamiento dice eso. Pero dice algo que Dios bendijo el 7º día, no dice que Dios bendijo el primer día, el domingo, ni el viernes. El 7º día lo apartó, bendecir, ¿verdad? Dice que la palabra bendecir significa beneficio derramado. Quiere decir que Dios al hombre le prometió darle beneficio en ese día especial. Dios prometió darle bendición al hombre ese día. Y Él quería unirse con el hombre ese día para que fuera un reposo, dice, placentero, que hubiera esa intimidad entre la criatura y el Creador. Entonces el sábado fue designado, dice, y ordenado por un amante creador para el bienestar de la humanidad. Y la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, hermano. En Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Oiga bien, el sábado fue hecho para beneficio del hombre, quiere decir. Jesús lo está diciendo en el Nuevo Testamento. El sábado fue hecho, dice, o el día de reposo, para beneficio del hombre. ¿Cómo se va a beneficiar el hombre?
a través de las ricas bendiciones que entraña el sábado, las bendiciones espirituales que Dios quería darle, como las bendiciones que se reciben en sábado, como son la luz de Dios, quería darle ese día, a través de su palabra, quería darle también Dios al hombre salud ese día, física y espiritual, quería darle Dios al hombre ese día fuerza para vencer las tentaciones, fuerza para obtener la victoria. Todo eso conlleva a las bendiciones. Y la palabra hombre en Marcos 2:27 no significa, no habla de una nación, porque ahí dice que el sábado fue hecho, no dice que el sábado fue hecho para los judíos, ni para Israel, es para el hombre. Y la palabra hombres, viene una palabra griego, antropo, que significa humanidad. Entonces, Cristo estaba diciendo, el sábado fue hecho para la humanidad, no para una raza. Eso quiere decir el versículo, no hay que interpretarlo mal. El sábado fue hecho para la humanidad, importando raza, importando nación. No, el sábado fue hecho para el hombre de todas las edades. Pero dice el tercer aspecto, porque Dios dice, es interesante el sábado, es relevante, y una de las razones importantes también es que Dios santificó el sábado. Quiere decir que el sábado es santo. Los otros días no habla que Dios los hizo santos, solo el sábado, el séptimo día. ¿Y qué significa santificar? Poner algo aparte para uso sagrado. Significa consagrarlo, significa que Dios puso aparte el sábado de los 6 días, que mañana vamos a ver eso en el transcurso de la semana. Puso aparte, qué especialidad por el sábado, lo puso aparte, lo distinguió, lo diferenció de los demás días. Y dice que lo consagró. Dice que Adán y Eva habían sido creados en el 6º día, pero experimentaron la santidad del 7º día en la presencia de Dios mismo. El sábado es lo primero que Dios santificó en este planeta, dice la Biblia. Y ha permanecido santo desde entonces. Pregunta, ¿por qué un día especial? ¿Hasta dónde lo hemos estudiado? Ya lo hemos dicho. Es un día bendecido. Es un día para el bienestar, para la felicidad del hombre, de la humanidad. Dios lo dejó. Es un día santificado. Santificado quiere decir, como dijimos anteriormente, separado. Dios separó para el hombre, para beneficio del hombre. Es un día de dejar de hacer todo lo que uno hace en la semana, dice. Es un día de descanso de las actividades normales o seculares de la semana. Conclusiones. El tiempo es de Dios. Sí, ¿verdad? Y Dios apartó en ese tiempo algo especial, al sábado de manera especial. Pero también Dios dio un mandamiento, que lo vimos hoy en Éxodo 11, ¿verdad? Que lo vamos a ver en el transcurso de la semana, que ese mandamiento conmemora la creación. Decía Éxodo 11, porque en 6 días creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que hay, mas el 7º día que hizo, reposó. Fue Dios quien hizo el sábado. De ahí que el sábado es un día separado de la creación. Entonces el sábado no viene desde Moisés, no viene desde el Sinaí, viene 2500 años antes que Moisés existiera. 2500 años aproximadamente antes de que existieran los israelitas. Dice aquí el escrito, como Dios ya es absolutamente santo, no necesitaría santificar para sí mismo. Dios no necesita, Él es santo por naturaleza. Si lo hizo, fue para el hombre, como Jesús confirmó diciendo que el día de reposo fue hecho para el hombre. ¿Qué debemos experimentar en sábado? Por tanto, si Dios lo santificó, Dios lo bendijo, Dios lo reposó, lo apartó, ¿qué debemos de experimentar? ¿Qué quiere Dios? Que experimentemos su criatura, que recordemos ese poder creador. Dice que el sábado debería ser el día más feliz de la semana. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Porque es la conmemoración de la creación. El sábado nos tiene que recordar la creación. Y si el sábado nos recuerda la creación, nos recuerda que alguien nos hizo a nosotros. ¿No?
que hay un poder creador, que hay un ser que nos creó, y a ese ser debemos de darle toda la honra y la gloria. No podemos creer en teoría humana que dicen que la tierra y todo lo que existe en ella fue originada a través de un largo proceso evolutivo. Dice también, según lo que hemos estudiado nosotros a lo largo del estudio, que es el tiempo santificado en el Génesis por Dios. O sea, es el tiempo apartado para Dios que debemos de hacer nosotros. Dice también el escrito bíblico, en el Éxodo, ¿verdad?, lo describe, que es un día de descanso físico, en el cual se van a regenerar también nuestro cuerpo, nuestra salud física, pero que también hemos dicho espiritualmente. Pero hay algo muy relevante, que el sábado nos anticipa un mayor reposo, y ese reposo lo vamos a tener por eternidad ahí en los cielos, dice Isaías 66, del 22 al 23, dice la Biblia, y de mes en mes, y de sábado en sábado, dice la Escritura, vendrán ¿a qué? A adorar a mí, ante mí, ahí en los cielos y después en la tierra nueva, dice la palabra de Dios. Para terminar, vamos a meditar en este versículo, este pasaje que está descrito en la Escritura. Decíamos al comienzo del estudio que va a haber un día de juicio. Decíamos al comienzo del estudio que el pueblo de Israel fue destruido por falta de ¿qué? Le faltó conocimiento. No buscaron el conocimiento de Dios, por eso se perdieron. Dios nos invita a que hoy nosotros busquemos el conocimiento de la palabra, para que nosotros podamos ser salvos. Porque vienen días en que ya ese conocimiento no lo vamos a poder obtener. Vienen días en que ya Cristo Jesús no va a poder recibir oraciones nuestras. Cristo Jesús ya no va a poder orar por nosotros, porque los días que vienen son días muy difíciles. Vienen días en el cual la humanidad, ¿verdad?, llegará, esta tierra, la historia de esta tierra llegará a su fin. Y cuando se lleguen esos días, previo al final, en esos días, en medio de esos días difíciles que vienen, en medio de todas las catástrofes que vienen, que lo describe la Biblia, según la profecía bíblica, dice en el libro de Amós 8:11, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra. Ahora es el tiempo que oigamos la palabra. Ahora es el tiempo que Dios nos llama para que nos arrepintamos y busquemos al Señor y no perezcamos en el día postrero. Dice que el hambre que viene no va a ser tanto de pan y agua, pues, sino de oír la palabra. Va a haber un tiempo que la oportunidad se va a terminar y Dios no va a enviar mensajeros, no va a enviar mensaje ya, y todo el mundo va a querer, en medio de las convulsiones que van a haber de la tierra, en medio de las catástrofes y las desgracias que van a haber en la tierra y las tribulaciones que vienen, porque está descrito en su palabra, ahí vamos a querer oír la palabra y vamos a buscar a los mensajeros que un día estuvieron predicando, pero como desechamos el conocimiento, dice la palabra de que el que lo deseche va a ser destruido. Y dice el verso 12, e irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la van a hallar. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, que un día la palabra no va a ser hallada. Aprovechemos el tiempo, que no nos pase como le pasó a Israel. Busquemos a Dios hoy, porque es el tiempo de oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo los invito pues para el día de mañana, los que vinieron, y que traigan a otros hermanos pues para que vengan a escuchar la palabra, porque va a haber un tiempo que ya no la van a escuchar, que ya no va a ser dada la palabra, ya no van a haber mensajeros ni mensajes. Así que hoy es el tiempo de oportunidad, los invito para el día de mañana, para que nos congreguemos en este lugar, traigan más visitas y puedan escuchar la palabra de Dios y podamos ser llenos de su santa palabra. Antes, para despedirnos, pues vamos a tener palabras de oración.
¿verdad? Dándole gracias a Dios por esta bendición de haber estudiado su santa palabra. Vamos a arrodillarnos, los que puedan arrodillarse, por favor. Querido y amante Padre Dios eterno, Rey de la misericordia, estamos agradecidos con ustedes, todos los que estamos en este lugar, porque hemos escuchado palabras de lo alto, palabras enviadas por el cielo, para que podamos enderezar estos caminos torcidos que nosotros llevamos hoy. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra resplandezca en cada uno de los corazones, en cada uno de nuestros corazones, y podamos ser verdaderamente nuevas criaturas. Podamos ser seres que te adoren en espíritu y en verdad. Podamos reconocer ese poder creador con el cual tú nos hiciste y podamos reconocer tu autoridad divina. Permite pues que cada hermano que asistió hoy visita haya sido impresionado por tu Santo Espíritu. Ojalá que puedan hacer muy pronto decisiones para el cielo. También te pido una bendición especial por cada hermano que vino a la congregación, para que también tú les des esa bendición. Gracias por darnos esta palabra inspirada, porque es vida. En Cristo Jesús. Amén. Tengan una feliz noche, pues, hermanos, y los esperamos para mañana. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.